El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenos días, amables televidentes. Bienvenidos, como todos los sábados a esta misma hora, al programa de todos ustedes, los que ven el Canal 1. Recuerden que si usted tiene alguna sugerencia, algún comentario o alguna crítica, nos la puede hacer llegar a defensortv1@gmail.com o enviarnos sus cartas a la Avenida El Dorado número 85 de 55 local 107, la ciudad de Bogotá. Todas sus recomendaciones, todas sus sugerencias serán bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema que está en este momento en discusión en casi todos los medios. Son las elecciones que se aproximan a nivel regional y local. Todo el país está muy pendiente de estas elecciones, sobre todo porque cuando se va llegando la fecha, también se van hasta cierto punto disparando algunas problemáticas que a todos nos tienen en este momento un poco temerosos. Se trata de la seguridad que se está viviendo en algunas regiones, sobre todo en aquellas donde grupos como las BACRIM, otros grupos ilegales, incluso grupos guerrilleros, han estado allí permanentemente. Vamos a hablar qué es lo que va a pasar con estas elecciones locales, qué es lo que puede suceder, qué tanto podemos temer de estas elecciones locales o qué tan tranquilos también nos podemos sentir. Vamos a un cortecito comerciales y ya regresamos en unos minutos. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Usted está viendo Canal 1. Y para hablar de qué nos deparan estas elecciones, hemos invitado a Rodrigo Rojas. Rodrigo, bienvenido. Gracias, Patricia, por tu invitación. Rodrigo ha trabajado siempre con una ONG, sí, Paz Christi, ¿no? Que es una ONG que ha estado en el país ¿por cuánto tiempo? Desde el año 89, cuando organizó la primera Conferencia Europea de Derechos Humanos. Es un hombre que se recorre el país, pero lleva mucho rato recorriendo usted este país. Sí, sí. Conociendo los municipios, las pequeñas comunidades, conociendo como todo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la amenaza más grande que usted ve, Rodrigo? En estos momentos, las BACRIM y los grupos de delincuencia organizados que tienen un control administrativo e influencia sobre determinados municipios. ¿Cuál es la diferencia para usted entre las BACRIM y esos grupos organizados? Porque no pasan como a hacer lo mismo, ¿o no? Bueno, hay un debate si hay neoparamilitarismo o si hay BACRIMes. Algunos no aceptan el término BACRIM, bandas criminales emergentes. Fue una definición del general Naranjo. Sí, porque para disimular un poco que era como el rezago, lo que quedan de los paras, ¿o qué? Sí, es decir, hay un reciclamiento de esa violencia y de esas organizaciones. Y en el neoparamilitarismo se hablaba de que había cierta influencia ideológica y que habían surgido como una respuesta a la guerrilla. Pero cada vez más se ha desmitificado esto y lo que se ve son organizaciones criminales que defienden un negocio específico, pero que tienen apoyos políticos locales y regionales. A nivel regional. Sí, es imposible que exista una BACRIM si no hay un apoyo de alguna fuerza pública o de algún organismo del Estado o de alguna fuerza política que los respalde y que les garantice su impunidad y su trabajo y control regional. Hay regiones que son clarísimas en eso, ¿no? Por ejemplo, Chocó. Bueno, en el Chocó puede haber algo en ciertas zonas del Pacífico, pero es más fuerte en ciertas zonas en algunos municipios del Meta. Hay una presencia también en algunas zonas de el Caquetá, hay alguna presencia también en algunas zonas de La Guajira, Magdalena.
¿sí? Precisamente en estos últimos días se estaba hablando de, sobre todo en Santa Marta, a raíz de las elecciones, se cree que es a raíz de las elecciones, porque en estos momentos hay mucha gente amenazada y la amenaza precisamente un antiguo grupo paramilitar que se toma la vocería de ellos para decirles que en este momento todos están amenazados, que no pueden hablar y no se sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo. ¿Usted sabe qué está ocurriendo en Santa Marta? Bueno, lo que pasa es que siempre hubo una tendencia a nivel de ciertos municipios del Magdalena y de La Guajira, en la cual obligaban a todos los candidatos a renunciar y solo había un candidato. Entonces, el poder de esas bacrines en la región del Magdalena es todavía muy fuerte. Grande. ¿Sí? Aunque hay dos grandes organizaciones que serían los urabeños, por un lado que algunos tomaron el nombre de autodefensas gaitanistas y están por el otro lado grupos más pequeños o de carácter más locales. Hubo sí ventas de franquicias en los nombres. Entonces muchas veces... Pero son bandas organizadas de delincuentes. Sí, son bandas organizadas de delincuencia, pero que han tenido alguna protección de la fuerza pública y en algunos lados tienen alianzas políticos regionales. Ellos necesitan ese poder político para sobrevivir. Y para avanzar. Exactamente, sí. ¿Cuál es la más fuerte en este momento? Bueno, la organización más grande sí realmente son los urabeños, pero dentro de los urabeños hay tendencias. Hay una que está dispuesta a negociar o ha manifestado y nombró como vocero a don Mario, que está preso en el búnker de la Fiscalía, ¿sí? Y el gobierno ha manifestado que ya no hay más política de sometimiento, pero creo que van a tener que en determinado momento que replantear eso y volver a abrir el abanico de posibilidades para que las grandes organizaciones de carácter nacional puedan, como en el caso de los urabeños, hacer alguna política de sometimiento. ¿Casi todas estas bandas organizadas lo están haciendo o se están financiando con narcotráfico? No solamente narcotráfico, hacen también la extorsión. En el caso de La Guajira y el caso del Magdalena, están también con el tema de la gasolina, el robo de la gasolina del tubo de Ecopetrol también, la extorsión. ¿Minería? ¿Oro? También la minería también está actuando. En algunos casos sí hay presencia, pero tampoco es el caso generalizado de que todo el pequeño o el mediano está detrás de un gran narcotraficante o un lavador. También es una exageración. Pero uno dice, bueno, Colombia es un país extenso, pero es un país con el pie de fuerza más grande de Latinoamérica. O sea, porque ¿cuál es el problema? Para moverse, para de todo, porque tiene, bueno, si uno dijera, bueno, somos Brasil, pues, pero... Bueno, los controles territoriales siguen siendo muy débiles y la presencia institucional del Estado, el respeto hacia las instituciones democráticas sigue siendo muy débil. Colombia es un Estado en construcción y es un gobierno y tiene unas fuerzas militares que en muchas regiones lo ven es como fuerza invasiva, una fuerza extraña que solo hace presencia para control de orden público, pero no llegan esos beneficios del Estado. Entonces hay resistencia también en muchas regiones frente a la acción del Estado. Donde hablemos de otro tema que usted conoce muy bien a nivel regional y que puede influir en estas elecciones, ¿no? Y son los controles por la minería. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? A nivel global primero. Bueno, yo creo que el gran reto en estos momentos es que hay unos grandes proyectos de megaminería pendientes y hay unas exploraciones petroleras en unas zonas donde el desarrollo económico ha sido relativamente pequeño o de pequeños propietarios y llegan esas multinacionales con una enorme alforja de dinero e inciden y cambian todas las relaciones políticas a nivel municipal. Entonces, esto genera ciertos conflictos. Por ejemplo, ¿dónde? Bueno, el caso del Meta es claro. ¿Qué es lo que es claro en el Meta? El Meta, es decir, llegan estas multinacionales petroleras. Como Pacific Real. Exactamente. Y es decir, su incidencia directa o indirecta
en las elecciones es alta. ¿Sí? ¿Sí cree Porque que van a poner alcaldes o qué? ese es el gran temor, ¿sí? El gran temor, o que hacen algún tipo de presiones frente a que si no les apoyan cierta licencia, entonces que no van a financiar las obras de gobierno, que se van a retirar, generan como esa incertidumbre económica, y eso, por ejemplo, puede suceder en La Colosa, en el municipio de Cajamarca, donde el poder de Anglogol es desproporcionado frente a una sociedad civil relativamente poco organizada. Ya estamos hablando de otra minera, que es la minera que está en este momento en el Tolima, ¿no? Exactamente. Es decir, el temor puede ser ese, ¿sí? Que con todo su poder y con la capacidad de nombrar gente, de contratar, pueda incidir en la elección del consejo y del alcalde. Muy bien, vamos a un cortecito de comerciales y ya volvemos con los posibles problemas que se pueden generar a nivel regional y a nivel local con las elecciones a partir de los grupos en este momento que están explotando, las BACRIM, que están explotando todas estas organizaciones locales, pero además porque hay empresas multinacionales que tienen intereses económicos concretos, eso es, ¿no? Ok, ya regresamos. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país, tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. Usted está viendo Canal 1. Y como saltamos de tema, entonces ya íbamos para La Colosa en el Tolima. ¿Qué presiones están viviendo allá concretamente? Bueno, hubo una carta del vicepresidente de Anglogol diciendo que si los concejales aprobaban la consulta previa, entonces iban a disminuir la contratación de personal local, que iba a disminuir las compras, que no iban a financiar parte del plan de gobierno del alcalde. Entonces, cuando estas empresas hacen presencia, uno espera que haya responsabilidad social, que lleguen con un criterio de cooperación y no un criterio de intimidar. ¿Sí? ¿Cuál es, de todo ese territorio que usted conoce, de toda esa problemática que hay, a usted, fuera del Meta, cuál es la región o la que más le da temor de que se pueda alterar por estas presiones indebidas o por las acciones de las bandas criminales? ¿Cuál es la que usted dice, ahí es importante que por lo menos la fuerza pública o los controles del Estado estén pendientes? Es difícil, pero hay regiones donde está la situación muy complicada. Toda la región del Pacífico, ¿sí? Desde el Pacífico de Nariño, el desde Pacífico, Tumaco subiendo por Buenaventura y subiendo al Chocó. Sí, hay necesariamente una presencia porque primero incide el tema de que es la salida al mar, son los temas de las rutas de narcotráfico, pero también hay otras zonas que son afectadas, como por ejemplo el tema del petróleo en el Putumayo, ¿sí? En el Putumayo. Y ahora con la crisis petrolera que están pidiendo despidos masivos en las compañías petroleras, eso va a ser complicado. También, eso va a afectar. Y hay otro tipo de conflictos que se pueden estar dando, como por ejemplo las presencias de BACRIM en ciertas zonas mineras donde hay desarrollos mineros, el caso del Cesar. ¿Sí?
donde el caso del Cesar es bien representativo, porque de una población de 1 millón hubo 320.000 víctimas, ¿sí? Donde la labor de reparación... ¿Cómo así? ¿Hubo más víctimas que población? No, de 1 millón de habitantes, 320.000 personas fueron afectadas, el 32% de su población, ¿sí? Sí. Donde hay situaciones difíciles como el caso de La Guajira, el anterior gobernador está preso, varios candidatos al consejo fueron asesinados, hay amenazas contra grupos de partidos no tradicionales o partidos como el Partido Verde o el Polo Democrático. Nos digo, vengámonos un poquito a unas cosas más puntuales y le voy a pedir que nos vengamos un poquitico más a las ciudades. De las ciudades intermedias, ojo, intermedias, no cojamos las grandes ciudades todavía. ¿Cómo la ve? ¿Cuál es la que ve más complicada? No, ciudades intermedias importantes, Buenaventura. La ve muy difícil. Claro. Es complicado porque el Estado no ha logrado tener un control de Buenaventura. efectivo de Buenaventura. No, no se puede decir que tenga un control efectivo de Buenaventura. Hay problemas también en Tumaco, ¿sí? Que es un puerto alternativo del Pacífico muy importante. Ahí tampoco uno ¿Hay control? que haya... No hay controles efectivos, ¿no? Y pues varios municipios del... ¿Cómo ve Cúcuta, por ejemplo? Bueno, no, lo que pasa con el Cúcuta es otra situación. En el norte de Santander hay un grupo guerrillero organizado que tiene una tradición que es el EPL. Y allá hay un comandante militar muy importante que es Megateo, que tiene un control efectivo militar de la zona, de varias zonas del Catatumbo. Tiene 4 o 5 zonas, pero no es solamente un control militar, sino es un control con una amplia base social, con enorme incidencia, ¿sí? Entonces, eso es otra cosa. Otro lío. Otro problema ahí, y es un tema que el gobierno en algún momento, así como está metiendo al ELN, tendrá que meter al EPL. Okay. ¿Sí? Ese es un hecho muy particular del norte de Santander, ¿sí? Yo creo que estamos muy pendientes de todas esas conversaciones y de ese clima político, pero no estamos muy pendientes de lo que está pasando en las regiones con los otros grupos guerrilleros y sobre todo con esas bandas organizadas. Sí, el caso del EPL, por ejemplo, es un caso muy evidente de un grupo con el cual tendrán que gobernar, tendrán que negociar en algún momento el gobierno, y ojalá más temprano que tarde. Sí. ¿Sí? ¿Cómo ve las elecciones en las principales ciudades? Empecemos Cali, ¿cómo la ve? Bueno. ¿Quién puede ganar? ¿Quién puede estar? ¿Cómo ve las fuerzas ahí? Porque no se han destapado todas las cartas en Cali, ¿no? No, en Cali no se ha destapado, y una de las decisiones fundamentales es Angelino, si Angelino se va por Cali o se queda en Bogotá. Pero ya dijo que en Cali, ¿no? En Cali, él está pensando porque acá el candidato de la Unidad Nacional tal parece que va a ser Rafael Pardo, no tendría espacio, pero en el caso de Cali, Angelino Garzón... ¿Le ve posibilidades? Sí, porque el partido de la U no tiene un candidato fuerte. El Cambio Radical puede tener una influencia, ¿sí? Pero yo creo que si es Angelino, sería Angelino en el Cali. Candidato para usted. ¿A quién sería el máximo rival de Angelino allá? Bueno, estaban pensando, pero yo no creo que eso vaya a resultar, que Eder... quería ser candidato ¿de reintegración? Al candidato, y yo creo que él ganaría. Pues allá dicen, pero también se ha magnificado mucho, ¿no? La influencia del Negro Martínez, de Juan Carlos Martínez. ¿Y usted sí cree que todavía tiene tal incidencia? O sea, porque si los candidatos son un tipo como Angelino, un tipo como Alejandro Eder, pues ¿quién sería el candidato de este hombre? Bueno, allí en el caso del Valle ha habido un voto rebelde muy fuerte, ¿sí? Y han ganado candidatos inesperados, ¿no? Pero ¿quién podría ser el candidato de ellos, por ejemplo? Fuera de Eder, pongámoslos en la baraja, Eder, Angelino, ¿quién sería un tercer candidato, por ejemplo? Es decir, falta ver cuál va a ser el candidato del grupo de Juan Carlos Martínez. ¿Y quién sonaría? ¿Quién sonaría? No, ellos no han dicho. No han definido, pero es más, es como en el caso del uribismo.
En el caso del uribismo, el candidato que escoja a Uribe va con una fuerza política importante. El solo prestigio de Uribe ya le da un arrastre, pero el uribismo puede jugar también en Cali. ¿Y quién sería el candidato del uribismo en Cali? No está claro. Tampoco han definido. Ok. Sí. Medellín, ¿cómo ve Medellín? Lo de Medellín sí está muy complicado. ¿Por qué? Lo de Medellín está muy complicado. Ellos estaban diciendo que primero que el fajardismo, es decir, el candidato ¿De Fajardo? de Fajardo, no, es decir, no está como tan ¿Qué es el doctor Federico Regifo. No. Federico Restrepo. Federico, bueno, pero el anterior alcalde, que es Salazar. Alonso Salazar parece que no está conforme con los candidatos. No está de acuerdo con ese candidato. Y Alonso tiene una influencia también grande. ¿Y usted cree que Alonso puede jugar otra vez para la alcaldía? Sí, porque ya el Consejo de Estado le habilitó políticamente otra vez para ganar. Entonces tendríamos esos dos candidatos como que son como del fajardismo los dos. Sí. Pero tendríamos también que ver allí el uribismo, porque allí el uribismo es importante. Sí, hoy precisamente hoy veía que uno de los candidatos estaban pensando en un rector de la Universidad de Antioquia, el doctor Restrepo Cuartas, que fue rector de la Universidad de Antioquia, que fue representante y senador, que estaban pensando lanzarlo para gobernador. ¿Sí? Que puede funcionar, ¿no? Puede funcionar, es un hombre de prestigio, un hombre decente, académico, que ha tenido experiencia administrativa y... No, yo no creo que la pelea va a ser tanto a nivel de gobernación como a nivel de alcaldía, sí, ¿no? Va a ser mucho más fuerte la pelea por la alcaldía. ¿Y Bogotá cómo lo ve? En Bogotá, bueno... ese sí, póngame ese trompo en la uña, más o menos, ¿no? No, en Bogotá, no, yo sí veo que, primero, a nivel de el uribismo, aunque Pacho Santos ha hecho una campaña muy fuerte. Es decir, como que hay sectores del uribismo que no están conformes con ese candidato y han tratado de buscar otro candidato. Algunos están pensando en Miguel Gómez, otros en William Vinasco. ¿Sí? Pero por el uribismo, William Vinasco. William Vinasco está pensando. Pero el uribismo... esa franja de opinión no iría tan unificada como antes porque van a jugar otros actores que no son tan evidentes. El caso de Ricardo Arias, a nombre de los evangélicos, los protestantes, están recogiendo firmas y llevan reunidas casi 120.000 firmas en unos poquitos días y solo recogiéndolo a través de esas iglesias. Okay. Es decir, puede jugar ahí. ¿Sí? Puede jugar un poquito, pero tampoco pues para ganar. ¿Quién sería otro? Rafael Pardo. Rafael Pardo, y yo veo muy fuerte de todas maneras a Clara López. Pero el gran riesgo de Clara López es todos contra Clara. Entonces cada vez que Clara sale un nuevo candidato, no se descarta lo de Peñalosa, tampoco. Hay un sector de los verdes que quiere juzgarlo. Y no veo tan claro tampoco la presencia ni la candidatura del petrismo. El petrismo va a terminar siendo el fiel de la balanza. Con quien se vaya el petrismo, yo creo que puede ser ese el candidato. Hay sectores del petrismo que están con Pardo, hay otros que están con Clara López. ¿Sí? Y hay, básicamente la pelea al final puede estar entre Clara López y Rafael Pardo. ¿Cree que eso es lo que se va a definir? ¿Y qué tal que se diluyan mucho los votos como se diluyeron en las elecciones pasadas? No, yo veo que se puede diluir más por el lado de los sectores de derecha, centro derecha, que han apoyado a Uribe, ¿sí? Y que los medios y como de izquierda. Sí, pero acuérdese lo que pasó la vez pasada. No es claro, por ejemplo, si como el senador Galán, el pequeño de los Galán se puede también lanzar nuevamente. Ese le quitaría votos a Pardo. Ah, no. Si él lo hace, ese sí es el acabose de Pardo, porque la estructura del Partido Liberal en Bogotá la veo muy debilitada. ¿Sí? Es decir, ahí ha jugado otros, es decir, la fuerza del partido de la U, el mismo Cambio Radical tiene una fuerza, pero tampoco le alcanza para imponer un alcalde. Okay. Si hay una disidencia y no logran la unidad nacional que está planteando Santos,
de estos 3 partidos, Pardo no tendría ninguna Una posibilidad. posibilidad. Pero si logra consolidar estas 3 fuerzas, sería la pelea con Clara López. ¿Y de esos dos usted quién cree que gane? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Ajá. La No, pregunta del millón. Es decir, yo creo que Clara, la gente la puede identificar con el tema de la paz, de la continuación de los diálogos. Sobre todo porque la clase alta bogotana la ve de su clase, no le tiene temor. Sí, es cierto, Eso ayuda mucho. ella puede tener una votación en los estratos 6 y 5, sería la persona de izquierda que menos resistencia Despierta. Exactamente. Es Y una una cosa persona mejor. que se la jugó en el pasado proceso Ok. de elecciones, apoyó a Santos por el tema de la paz, y algunos piensan que Santos tiene una deuda con Clara Ok, López. ok. Yo en estos momentos veo más a Clara López que a cualquiera de los otros Muy bien, candidatos. muy bien. Rodrigo, mil gracias. Mil gracias Espera, a ti. a medida que nos vamos acercando a esas elecciones, podemos ir hablando porque se van definiendo también mucho más las candidaturas y se van destapando las cartas sobre la mesa, ¿le parece? Sí, señora. Bueno, claro. a Muchas ustedes gracias. también mil gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Soy Patricia Gómez y les deseo un feliz día. Mil gracias. Usted está viendo Canal 1.